Un joven de 17 años que mató a 10 personas. Otro de 16 que mató a su familia por Satán. O un adolescente que se burló sexualmente de sus víctimas brutalmente asesinadas delante de sus padres. Puede que después de esto pierdas la fe en la humanidad. Pero si la gente nace malvada o se hace malvada, es una pregunta en la que pensarás constantemente. Hoy nos sumergiremos en las oscuras e inquietantes entrevistas a asesinos en serie. Así que acompáñenos hasta el final del video. Lade Malvo, por ejemplo, era un monstruo. Si buscas la definición, eso es lo que era. Yo era un demonio. Yo era un ladrón. Le robé la vida a alguien. En octubre de 2002, una serie de ataques de francotiradores, aparentemente al azar, aterrorizaron a los residentes de Washington, D.C. Los autores de estos ataques fueron John Allen, de 41 años, y Lee Boyd Malvo, de 17 años. Durante un periodo de 3 semanas, el dúo tendió emboscadas a desconocidos desprevenidos, con el resultado de 10 muertos y 3 heridos en el área metropolitana de Washington, D.C., y un total de 14 víctimas en distintos lugares de Estados Unidos. Malvo, de solo 17 años en aquel momento, desempeñó un papel fundamental en los horribles sucesos. Armado con un rifle, atacó a víctimas desprevenidas en toda el área metropolitana de Washington. Se trataba de personas que realizaban sus actividades cotidianas en gasolineras, tiendas de comestibles e incluso fuera de sus hogares. Los ataques fueron aleatorios, aparentemente desprovisto de motivo, dejando al público en un estado de paranoia constante. El terror se intensificó a medida que pasaban los días sin un sospechoso claro, ni un final a la vista. Pero finalmente las autoridades lograron rastrear a Malvo y a partir de ahí pudieron atrapar al siniestro dúo. Han pasado muchos años, pero las cicatrices siguen frescas. Malvo ha hablado mucho de su vida después de estar en la cárcel, condenado a cadena perpetua. Su revelación más inquietante fue sobre su cómplice, John Allen Muhammad. Malvo describe a John Allen como una figura manipuladora y depredadora, que le preparó para convertirse en una máquina de matar. Esta manipulación pone en duda las declaraciones iniciales de Malvo, quien una vez asumió la responsabilidad de los disparos. Incluso se jactó de algunos. Ahora afirma que fueron intentos de desviar la culpa de Muhammad, presentándose a sí mismo como un plan más grande y siniestro. La pregunta persiste: ¿cuánto poder tenía realmente Malvo? Malvo también ha tratado de explicar su extraña relación con John Allen a través de sus horribles experiencias infantiles. Relata cómo había sido asaltado y aprovechado desde que era muy joven. Incluso durante ese periodo, estuvo con John Allen hasta que fue arrestado. ¿Pero justifica eso realmente por qué mató a tanta gente? Las 14 familias afectadas por los hechos pueden tener una respuesta diferente. Malvo cumple actualmente varias cadenas perpetuas en la prisión estatal de Virginia. Intentó obtener la libertad condicional, pero se la denegaron, aunque parece estar rehabilitado por sus actos. ¿Cómo puede juzgarse eso realmente? T.J. Lane, la misma mano que apretó el gatillo que mató a tus hijos, ahora se masturba con el recuerdo. Pero no todos llegan a comprender las consecuencias de sus actos. El 27 de febrero de 2012, Thomas Michael Lane III, o popularmente conocido como T.J. Lane, entró en el instituto de Chardon y abrió fuego contra un grupo de estudiantes. 3 vidas: Demetrius Hewlett, Russell King Jr. y Daniel Parmenter, fueron trágicamente cegadas, mientras que otras 3 quedaron heridas. Tras su detención, Lane participó en un interrogatorio de casi 5 horas y media con las fuerzas del orden. Los detalles extraídos de esta conversación ofrecen una visión de la mente detrás de este acto horrible. A pesar de la comodidad inicial, esposado y mojado tras su detención, las autoridades describieron a este hombre como coherente y comunicativo. Una vez situado en un entorno más relajado, habló abiertamente con los investigadores, proporcionándoles relatos detallados del tiroteo. Esta disposición a hablar es especialmente inquietante. Lane habló de los hechos con un distanciamiento que plantea preguntas inquietantes. Mencionó haber experimentado alucinaciones auditivas en su juventud, pero afirmó que no eran un problema reciente. Y lo que es más escalofriante,
reconoció haber tenido pensamientos e incluso sueños sobre el tiroteo en las 2 semanas anteriores al suceso. Sin embargo, durante la entrevista negó tener problemas mentales. Las autoridades caracterizaron la entrevista como libre de coacción, presentando a Lane como inteligente y aparentemente comprensivo con el proceso. Sin embargo, esta descripción suscita dudas. ¿Fue la cooperación de Lane un intento genuino de explicarse o un intento calculado de manipular la situación? La entrevista deja entrever señales de alarma. Sus alucinaciones pasadas y sus pensamientos previos al tiroteo sugieren una mente perturbada potencialmente necesitada de intervención. Si disfrutas de lo que ves, no olvides darle like al video, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni un solo video. Únete a nuestra comunidad y mantente al tanto de todo el contenido que estamos preparando para ti. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Continuemos con el video. Pasaron desapercibidas estas señales de alarma, pero su falta de remordimiento y crueldad se confirma cuando compareció ante el tribunal en 2013 por el tiroteo. Lane se sentó en el tribunal con una sonrisa de suficiencia, casi como si se deleitara con las declaraciones de las víctimas leídas por las familias de aquellos a los que hizo daño. Durante la sentencia, Lane llegó con un plan siniestro. No tenía otro propósito que burlarse de las familias de las víctimas y restar importancia a sus actos. Se quitó la camisa de vestir para mostrar una camiseta con la palabra asesino escrita con rotulador. Tan pronto como TJ Lane entró, estaba ejecutando su plan, quitándose su camisa abotonada para revelar esta camiseta blanca con la palabra asesino garabateada en ella, mostrándola con una sonrisa de suficiencia en su cara. Las familias de las víctimas leyeron sus declaraciones a TJ Lane, expresando su odio, su dolor y sus preguntas. Siguió sonriendo mientras las familias escribían su angustia, sin remordimientos en su rostro. Cuando las familias terminaron, en lugar de sentir culpa o compasión, Lane hizo un comentario crudo y cruel sobre cómo puso su mano a trabajar mientras fantaseaba con la muerte de sus hijos. Debido a que tenía 17 años en el momento de los asesinatos, Lane evitó la pena de muerte y fue condenado a 3 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Hizo un intento de fuga en 2014, pero poco después fue recapturado e ingresado en una prisión de máxima seguridad, donde vivirá el resto de su vida. Craig Chandler Price, fue un asesino en serie, activo durante 2 años. Pero eso no es lo más chocante. Es el hecho de que tenía entre 13 y 15 años cuando cometió sus asesinatos. El 27 de julio de 1987, a la temprana edad de 13 años, Price cometió su primer asesinato. Entró en la casa de Rebecca Spencer, de 27 años. Cogió un cuchillo de la cocina y la apuñaló 58 veces. Ella sucumbió a las heridas y murió en el acto. Su sed de sangre no hizo más que crecer y cometió un triple homicidio el 1 de septiembre de 1987. Price irrumpió en la casa de Joan Heatham, la agarró y empezó a golpearla y estrangularla. Sus gritos despertaron a sus 2 hijas, Jennifer y Melissa, que salieron a ver qué ocurría. Price sometió a las 3 antes de comenzar su alboroto de crueldad. Las víctimas fueron encontradas brutalmente apuñaladas. Joan sola tenía 57 puñaladas, mientras que las 2 hijas en conjunto tenían 62 puñaladas. El cráneo de Melissa también fue golpeado por un taburete de cocina. La escena del crimen fue particularmente espantosa, con los cuerpos de las víctimas encontrados en varias partes de la casa, incluyendo el pasillo, la cocina y los dormitorios. El aspecto más inquietante del caso de Craig Price reside en la entrevista que concedió tras su captura. A pesar de su corta edad, hay un escalofriante distanciamiento en su conducta mientras narra los horripilantes actos. Describe los asesinatos en un tono plano, sin emoción, carente de remordimiento o empatía por las víctimas. Esta falta de conexión humana, especialmente teniendo en cuenta su juventud, hace que la entrevista sea aún más inquietante. La corta edad de Price en el momento de los crímenes hizo que fuera juzgado como menor. Esta realidad jurídica provocó la indignación de la comunidad. La perspectiva de la posible liberación de Price a los 21 años, con sus antecedentes sellados,
impulsó la formación de ciudadanos opuestos a su liberación. A pesar de ser el asesino en serie más joven de la historia de Estados Unidos, Price siguió delinquiendo entre rejas. Se negó a someterse a evaluaciones psicológicas, amenazó a funcionarios de prisiones y cometió actos violentos con otros reclusos. Estos delitos adicionales dieron lugar a una prórroga de la condena de entre 10 y 25 años, condicionada a su cooperación con los programas de tratamiento. El 22 de julio de 2015, en Broken Arrow, Oklahoma, 5 miembros de la familia Bever fueron trágicamente asesinados. Estos asesinatos conmocionaron a la comunidad, no solo por su naturaleza truculenta, sino también por quien los cometió. 2 de sus propios miembros, Robert y Michael Bever, de 18 y 16 años respectivamente. Las víctimas no eran extraños ni transeúntes, sino sus propios padres, David y April Bever, y 3 de sus hermanos de 13, 12 y 2 años. La brutalidad de los asesinatos, unida a la corta edad de los autores, dejó a la comunidad boquiabierta de incredulidad y horror. Robert y Michael habían planeado y ejecutado el apuñalamiento masivo. Su motivación: ganar notoriedad por superar asesinatos en masa históricos. En una entrevista con un detective de Broken Arrow, Michael Bever reveló que los asesinatos no eran impulsivos, sino que los hermanos habían estado planeando los asesinatos durante 1 o 2 meses, comprando cuchillos, chalecos antibalas e incluso pistolas. Cuando se le preguntó acerca de su hermano menor, Michael contó que apuñaló a su propio hermano de 7 años, Christopher, en el cuello. Su comportamiento al explicar lo que le hizo a su propia sangre es simplemente perturbador y escalofriante. La escena del crimen era caótica, con rastros de ADN pertenecientes a múltiples individuos recuperados. Esto podría haber sido el resultado de una lucha o simplemente podría reflejar el hecho de que la familia compartía un espacio vital. La investigación de los asesinatos de Bever se prolongó durante meses. Los detectives reconstruyeron meticulosamente los horribles sucesos, entrevistando no solo a Michael y Robert, sino también al único hermano superviviente, Crystal Bever, de 13 años. Crystal, que valientemente llamó al 911 durante el ataque, proporciona detalles cruciales sobre la noche de los asesinatos. Sin embargo, el trauma emocional de presenciar los asesinatos de sus familiares le dejó secuelas psicológicas duraderas. Las motivaciones de los hermanos Bever para cometer los asesinatos siguen siendo objeto de intenso debate. Aunque han expresado un deseo de notoriedad, los expertos creen que podría haber en juego factores psicológicos más complejos. Si te gustó este video y quieres estar al tanto de más contenido interesante, no olvides suscribirte a nuestro canal. No dudes en darle like y compartirlo con tus amigos y familiares. No te pierdas ninguna de nuestras publicaciones activando la campana de notificaciones.